Entonces ahí un hombre puede tener más de una mujer, ¿sí? O más de una esposa. Seguimos yendo más al sur, especialmente a Nepal, el Tíbet, ¿sí? Esos dos países. Entonces una mujer puede tener también más de un esposo, ¿sí? Y otro ejemplo que les daba, los pastores del sol, eso es un grupo étnico que está en el África, donde son las mujeres las que deciden cuántos maridos tener. ¿Ven? Entonces, esto es lo interesante, ¿sí? Entonces, normalmente en el mundo entero, el matrimonio va de la mano o va condicionado, si quieren, por dos conceptos, incesto y exogamia, ¿sí? Incesto y exogamia. ¿Alguien me puede decir qué es incesto? Buenas tardes, licenciado. José Luis le Buenas. habla. ¿Qué tal, Tengo tocayo? entendido, tengo entendido por el incesto es las relaciones que mantienen entre familiares, si no me equivoco, Ya, sí, cuando, va por ahí cuando la tienen una cuestión. relación, cuando tienen Sí, relaciones amorosas entre familiares. ajá. Normalmente en las diferentes culturas está, digamos, castigado el incesto, ¿no? Son las relaciones, si quieren, prohibidas entre parientes, ¿no? Entonces, por eso, el incesto en todas las culturas está penado, está castigado, solamente, otra vez, que no todas las culturas tienen el mismo, entienden de la misma manera el incesto. En el caso nuestro, incesto es que uno, digamos, pueda enamorarse o mantener relaciones con la prima por parte de papá, con la prima de parte de mamá, ¿verdad? Mientras que en otros países se acuerdan de esto de la ascendencia patrilineal, matrilineal, ¿no? Si es patrilineal, dice la prima por parte de papá es familia. Uno no puede enamorarse, ¿no? Pero la prima por parte de mamá ya es familia distante. Entonces uno puede mantener relaciones, incluso casarse con la prima por parte de mamá. No está cometiendo incesto. ¿Ven? Entonces esto es, ¿no? Entonces el incesto, otra vez, es una característica universal, es decir, en todas las culturas de este planeta hay el incesto, solamente que cada cultura define el incesto a su manera, ¿sí? Otra vez. Pero vamos a decir, nosotros vamos a entender que el incesto es mantener relaciones entre parientes cercanos. Y eso es prohibido, eso es tabú, si quieren, no se puede hacer eso, ¿sí? Luego, otra les decía, dos condicionamientos, ¿no? Entonces, decir, el incesto, ¿no? Luego estamos hablando de la exogamia, ¿sí? La exogamia es buscar pareja fuera del grupo en el que uno vive, ¿sí? Fuera del grupo en el que uno vive, es decir, fuera del pueblo en el que uno vive, tiene que buscar su pareja lejos. ¿Por qué? Si alguno de ustedes viene de algunos de los pueblos tradicionales de Santa Cruz, ustedes han visto que en el pueblo casi todo el mundo somos parientes de, ¿no? De primer grado, de segundo, de tercer, pero todo el mundo más o menos somos parientes, ¿ve? Entonces, para evitar cometer incesto, es mejor buscar pareja fuera del grupo en el que vivimos, ¿sí? Otra vez, entonces les decía, otra vez hablamos, ¿no? Matrimonio es una característica universal, es decir, en todas las culturas de este mundo hay matrimonio, solamente que cada cultura define el matrimonio a su manera. Uno, por lo general, ¿no? El punto uno. Punto dos, por lo general, ¿sí? El matrimonio siempre está condicionado por el incesto y la exogamia, ¿sí? Entonces, ya hemos dicho, incesto son las relaciones prohibidas entre parientes y eso se castiga, ¿no? ¿Sí? Eso es penado, si quieren, por las leyes de los países. Y en el caso nuestros, digamos, somos católicos, hasta la iglesia castiga eso, ¿sí? Un sacerdote no va a bendecir el matrimonio, por ejemplo, de dos primos. No va a bendecir, ¿no? Entonces esto es, ¿no? Entonces decimos matrimonio condicionado en la mayoría de los casos por el incesto
y la exogamia. Entonces, ¿por qué? Porque dice, si yo quiero casarme, es mejor que vaya a buscar pareja fuera del grupo en el que vivo para evitar cometer incesto, ¿sí? Entonces, buscar mi pareja fuera del grupo en el que vivo, ¿sí? Eso es exogamia. ¿Para qué? Para evitar cometer incesto, ¿sí? Entonces, esto es en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, los matrimonios exogámicos son más promocionados, si quieren, ¿no? Es mejor hacer un matrimonio exogámico. En el caso, por ejemplo, de la gente de las tierras altas de Bolivia, de los quechuas y aymaras, entonces normalmente cuando un joven quiere casarse, tiene que ir a buscar a su pareja lejos de la comunidad en el que vive, ¿sí? Mientras más lejos, mejor. ¿Por qué? Porque de esa manera está evitando cometer incesto, ¿sí? Incluso, especialmente en las comunidades aymaras, ni siquiera la novia tiene que tener el mismo apellido que el novio, ¿sí? Si yo soy Romero, no me puedo enamorar de alguien también que tenga el apellido Romero, aunque seamos de diferentes familias, además que seamos de diferentes lugares, siempre hay el temor, dice la gente. Entonces es preferible que el joven busque su pareja lejos de donde uno vive, ¿sí? Y además que el apellido sea totalmente diferente, ¿no? Imagínense, los que viven en el altiplano buscan a sus esposas o a sus parejas o a sus novias, si quieren, en la zona de los valles. Entonces, de esa manera, no cometen incesto. ¿Ven? Ese es el condicionamiento, ¿sí? Mejor practico el matrimonio exogámico, busco mi pareja lejos del lugar de donde yo vivo para evitar cometer incesto, ¿sí? Ahora, pero no queda ahí la cuestión. También hay matrimonios endogámicos. ¿Eso qué quiere decir? Los matrimonios endogámicos son aquellos que se casan solamente los que viven en un grupo determinado, ¿sí? Los matrimonios se hacen dentro del grupo, ¿sí? Entonces, lo contrario del exogámico. Les decía, el exogámico es buscar pareja fuera del grupo. El endogámico es buscar pareja dentro del grupo. El mejor ejemplo de matrimonio endogámico en Santa Cruz, los menonitas. ¿Sí? Algunos de ustedes han visto menonitas por ahí, por la ciudad, por ejemplo, Sí, ¿no? Lisa. Le hice una ¿Sí? pregunta. Entonces, decir, sí, los menonos cuando quieren buscar pareja, tienen que buscar su pareja entre menonos, ¿no? Un hombre busca su pareja Entre ellos. entre las mujeres menonitas, eso es, entre ellos solamente. La mujer menonita también quiere casarse, tiene que gustar a un menonita, a un hombre menonita, ¿sí? Lisa. ¿Qué pasa cuando hay una mujer o un hombre, Ajá. una mujer o un hombre menonita que se casa con alguien no menonita? Mm, ¿Qué hace la comunidad de menonitas? Los expulsan a ellos, ¿no? Los botan de su comunidad y ni siquiera les reconocen como a menonitas, ¿no? Ni siquiera la familia, sus papás, sus hermanos los reconocen a ellos como hermanos. Es un precio muy alto que ellos pagan por enamorarse de alguien no menonita. ¿Ven? Esto es, ¿no? En el caso de Santa Cruz, el mejor ejemplo de matrimonio endogámico, los menonos, ¿no? Otros ejemplos de matrimonios endogámicos son en las diferentes clases sociales, ¿no? El rico busca a su pareja entre ricos, el pobre busca a su pareja entre pobres, ¿sí? No es como en las novelas mexicanas, ¿no? Como se llama esta María, la del barrio, ¿no? Que era pobre, bonita, se enamoró de un hombre bonito pero rico y al final de la novela, él tan rico y ella tan rica como el otro y vivieron felices. No es así la vida, ¿no? Uno siempre busca a su pareja entre sus iguales, ¿eh? Y a eso en el texto van a encontrar que es una suerte de matrimonio endogámico, pero en el texto van a encontrar como matrimonio homogámico, ¿sí? ¿Sí? Homogámico, es decir, dentro de las mismas clases sociales, ¿sí?
Otro ejemplo interesante es el sistema de castas en la India, ¿sí? La India es uno de los países más poblados del mundo, el segundo. La China tiene como 1.400 millones de habitantes. Nosotros somos 11 millones, ni siquiera somos el 1% de la China. La India está sobre los 1.000 millones de habitantes, ¿no? Pero en la India hay una tradición, ya es histórica, aunque las leyes de la India ahora dicen no se tiene que aplicar eso, pero la tradición cultural es fuerte, que hay un sistema de castas, ¿no? En la India hay 5 castas: los artesanos, los comerciantes, y no me acuerdo quiénes más, pero ahí abajo están los intocables, ¿sí? Entonces, si un hombre quiere casarse, tiene que buscar a su pareja dentro de su misma casta, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa cuando una mujer se enamora de alguien que no sea de su propia casta? Entonces, en la India hay lo que se llaman los matrimonios para, perdón, los asesinatos para recuperar el honor de la familia. Uno, dos, tres. Sí, se ve, ¿no? Entonces decimos aquí hay una casta superior, no me acuerdo, los comerciantes, los artesanos y no me acuerdo los otros, pero el de aquí abajo, el de aquí abajo son los intocables, ¿sí? Entonces, si alguien de aquí, de una mujer de la casta superior, se enamora de alguien de la casta inferior, de aquí de la segunda casta, y esta mujer mantiene relaciones con este hombre, la familia de la mujer puede matar a la pareja. Sí, tiene derecho a matarlo. ¿Por qué? Porque la mujer dice ya de por vida se contaminó con alguien inferior a ella. ¿Sí? Entonces, si ustedes no me creen, revisan en el internet muchos asesinatos para recuperar el honor de la familia. O sea, los papás de la novia, si quieren, pueden matar a su hija y al novio, que es de una casta inferior. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, pero ahora dice, ¿qué pasa cuando un hombre de la casta superior mantiene relaciones con una mujer de la casta inferior? Entonces, es decir, ahí digamos, el hombre no es asesinado, sino que este hombre solamente tiene que hacer oraciones, tiene que hacer baños aromáticos, meditación, qué sé yo. De esa manera, dicen ellos, el hombre quita su impureza. Pero la mujer que mantuvo relaciones sexuales con alguien de una casta inferior jamás va a recuperar su pureza. Entonces, eso es como una desgracia para la familia, ¿eh? Entonces, por eso que en la India se promueve, si quieren, es escandaloso decir esto, pero se practica, ¿no? Es decir, que un papá mate a su hija y a su pareja para recuperar el honor de la familia, ¿sí? Entonces, eso es muy escandaloso, les decía, pero se sigue dando, aunque las leyes de la India dicen que no tiene que haber eso, pero sí todavía hay, ¿no? Otros ejemplos de matrimonio endogámico es el incesto real, o si quieren, la endogamia real, como dice en el texto, ¿no? ¿Qué se quiere decir con esto? Que especialmente en los diferentes imperios, ¿sí? Los reyes eran considerados como seres sobrenaturales. O sea, los reyes eran personas que tenían un poder sobrenatural, ¿sí? Y si ellos, los reyes, se casaban con alguien del pueblo, como algún ser humano normalito, decían o creían ellos que su poder se iba a neutralizar, iba a desaparecer el poder. Entonces, de ahí que entre ellos se practicaba el incesto, ¿sí? Es decir, los hijos del rey se casaban entre sí, ¿no? O el hijo del rey se casaba con la prima, o la hija del rey se casaba con el primo, o con el tío, como lo que ustedes quieran imaginar. ¿Por qué? Porque si se casaban entre ellos, imagínense, ¿no? Es decir,
este es el rey y esta es la prima, si quiere, ¿no? O en su caso, este es el rey y este es una mujer del pueblo. Entonces, si contraía el matrimonio, es decir, el poder que tenía el rey se anulaba, empezaba a desaparecer. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Es el matrimonio, el incesto, tenían que cometer relaciones incestuosas, ¿no? Es decir, el rey tenía que casarse con su prima o en su caso con su hermana, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, otra vez, por qué ellos justificaban esta práctica? Porque decir, al casarse entre parientes, el poder que tenían ellos, ¿no? Se mantenía vivo, o sea, los reyes seguían teniendo ese poder sobrenatural, ¿sí? Eso de que eran considerados sobrenaturales, que tenían ciertos poderes que no tenía la gente normal. Entonces, para cuidar eso, según sus creencias, decían, tienen que practicar el incesto, ¿sí? Entonces, por eso que si ustedes revisan, por ejemplo, qué sé yo, en el imperio, entre los egipcios, Isis se casó con Osiris, que era su hermano, ¿sí? Lo que nos queda más cerquita, el imperio inca, ¿no? ¿Cómo surgió el imperio inca? ¿Alguien se acuerda? De Manco Cápac y Mama Oglio, ¿no? La pareja. ¿No era la ¿Sí? revolución? Pero si ustedes revisan, no dicen pues que era una pareja, eran hermanos, Manco Cápac y Mama Oglio. Mm. Y de ahí surgió, si quieren, el imperio inca. ¿Ve? Entonces tuvieron que cometer incesto. ¿Sí? Si ustedes ven en las películas, qué sé yo, por ejemplo, del Rey Arturo, o si han visto la serie Juego de Tronos, ¿no? Sí, ahí hay estas cuestiones, ¿no? Si ustedes revisan, por ejemplo, qué sé yo, la corona, los reyes de Inglaterra, los reyes de España, cómo ellos se han mantenido en el poder, etcétera, etcétera, era porque practicaban este incesto. El incesto real, o si quieren, la endogamia real, estaba permitido para ellos, pero no para el pueblo. ¿Por qué estaba permitido para ellos? Porque se decía que ellos eran seres sobrenaturales, por de alguna manera decir eran dioses, que no podían mezclarse pues con los mortales, con los humanos. Si se mezclaban, su poder desaparecía. Entonces, por esa razón, ellos decían, no tenemos que mezclarnos. ¿Sí? Luego, ¿qué otras cuestiones interesantes, ¿no? En las sociedades no industrializadas, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de matrimonios, ¿no? Como por ejemplo el matrimonio como alianza de grupos. ¿Eso qué quiere decir? Que son dos jefes de familia los que acuerdan el matrimonio de sus hijos, ¿sí? Para nosotros en Bolivia el matrimonio es cuestión de dos personas, un hombre y una mujer, y dentro de poquito también seguro que va a ser dentro de un hombre y hombre o mujer con mujer, ¿ven? ¿Sí? Pero decir en Bolivia es cuestión de dos personas, pero en otros países el matrimonio es cuestión de dos familias, ¿sí? Son los jefes de familia, los papás, los que acuerdan el matrimonio de sus hijos, ¿Tienes la ¿sí? duela? Son los papás los que acuerdan el matrimonio de sus hijos y al mismo tiempo, digamos, acuerdan con qué beneficios van a tener, ¿no? Entonces hay un ejemplo bien interesante. Excres, voy a escribirlo aquí por favor para que lo revisen bien, para que lo lean bien. Ahí está, ¿no? Una palabra rara, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Entonces, el grupo de la familia del novio, ¿sí? Tiene que dar un regalo, si quieren, ¿no? ¿No? O sea, es decir, tiene que dar un regalo o tiene que dar compensación a la familia de la novia. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Otra vez la ascendencia patrilineal, ¿sí?
¿Se acuerdan? Patrilineal es cuando los hijos reconocen como parientes solamente a los parientes del papá y los parientes de la mamá no son nada. ¿Sí? Dos, decíamos, cuando es ascendencia patrilineal, la esposa sí o sí tiene que ir a vivir a la casa del esposo. ¿Sí? Ahora, voy ahora a esta palabrita otra vez, a excrex, ¿no? Entonces, en el África pasa esto, ¿no? Cuando acuerdan el matrimonio de sus hijos, entonces la esposa, la novia, tiene que ir a vivir a la casa del novio, ¿sí? Pero el papá de la novia y todo su grupo familiar están perdiendo a un miembro de su familia, porque la novia se va a ir a vivir a la casa de su esposo, o de su novio, si quiere, ¿sí? Entonces dice, el papá de la novia va a quedar, si quieren, triste, ¿no? Porque su hija se está yendo a vivir, se está casando, se está yendo a vivir a la casa de su esposo, pero al mismo tiempo, digamos, su hija nunca más va a volver ahí mientras el matrimonio dure, no va a volver a su familia. Entonces la familia de ella está perdiendo a un miembro de su familia. Entonces, por esa razón, ¿sí? Por esa razón, los parientes del novio, los papás del novio, digamos, tienen que darles digamos, una especie de compensación a la familia de la novia. En el caso del África son con vacas, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que una mujer vale una vaca, dos vacas o tres vacas, ¿no? Sino que, digamos, la familia de la novia está perdiendo a un miembro, entonces para que no estén tristes ese grupo, entonces la familia del novio les van a compensar con algo, ¿sí? Y esos son los acuerdos matrimoniales que hacen los dos jefes de familia, ¿sí? En algunos casos serán 10 vacas, 20 vacas, ¿no? 30 vacas, eso ya lo acuerdan ellos, ¿sí? Pero otra vez, no estoy diciendo que una mujer vale una vaca o 10 o 30 vacas, sino es una especie de compensación por la pérdida de un miembro de la familia de la novia. ¿Sí? Ella se va a vivir a la casa de su esposo, definitivamente. ¿Sí? Entonces su familia tiene un espacio vacío. Entonces, más o menos, ¿cómo vamos a consolarnos por haber perdido a un miembro de nuestra familia? Recibiendo vacas. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Porque el papá de la novia también pues tiene otros hijos, digamos, o varones, ¿no? Entonces, esas vacas recibidas también las puede utilizar para acordar el matrimonio de su hijo con la hija de otro señor. ¿Ven? Entonces hace una red terrible, ¿sí? Luego, entonces, esto es, ¿no? Esto se da en el África. En Papúa Nueva Guinea se dan con chanchos. Cuando se acuerda, cuando los jefes de familia acuerdan el matrimonio de sus hijos, entonces siempre el papá del novio tiene que compensar, le va a criar, porque en Papúa Nueva Guinea se cría hartísimo chancho. Son dos islas, o una isla grande, así. Entonces ahí es donde ellos crían chanchos, entonces ellos van a llevarles chanchos, les van a llevar, qué sé yo, herramientas para trabajar la tierra, redes para pescar, ¿no? Armas, arco y flecha para cazar, ¿no? Entonces, de esa manera, dice, estoy dejando contento al papá de la novia para que, en ese caso, digamos, mi hijo se case con ella y el otro también, el consuegro esté tranquilo, ¿ven? Que esté más o menos satisfecho que su hija se está casando, pero también está recibiendo este tipo de apoyo, si quiere, ¿no? Esto es, ¿no? Luego, en el África también se practica lo que es el precio de la progenie, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Te voy a dar las vacas, ¿sí? Lo que hemos acordado, pero cuando tu hija esté embarazada. No hay embarazo, no hay trato. ¿Ven? Entonces, esto es, ¿sí? Entonces, en muchos casos no es porque la mujer tenga problemas, puede ser el marido también el que tenga el problema, ¿no? Así que no, que, que sea infértil, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no se cumple con los embarazos, entonces el trato que se ve hecho se rompe, ¿no? Entonces, ¿cómo les digo esto? Con el precio de la progenie, por qué se hace por qué se practica esto?
porque a cualquier familia grande, familia extensa, digamos, a un papá le interesa tener pues muchos nietos. Mientras más nietos tenga, mejor, porque digamos el apellido va a estar, va a perdurar en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso que un papá hace los acuerdos matrimoniales de sus hijos y está dispuesto, si quieren, a compensar con vacas, pero con la condición de que tenga siempre descendencia, ¿ven? Entonces, pero hay casos en los que no hay descendencia, entonces se rompe el trato, ¿sí? Luego tenemos la dote, ¿sí? Esto sí que es muy complicado y otra vez se da en la India, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque, digamos, en la India la mujer siempre es considerada como un ser inferior al hombre, ¿sí? Entonces, imagínense, en la India, cuando una pareja quiere casarse, el papá de la novia, ¿no? Tiene que ir con regalos suntuosos, digamos, con regalos valiosos, donde el papá del novio, para que éste acepte que su hijo se case con la hija del otro, tiene que llevarle buenos regalos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los regalos, el papá del novio va a decir, sí, yo acepto, ¿no? Si quieren alimentar a tu hija, que tu hija viva con mi grupo familiar, ¿no? Por los buenos regalos que me estás dando, ¿sí? Entonces, si un papá de novia lleva regalos miserables, como se dice en Santa Cruz, michi regalos, así michis, entonces el papá del novio tiene la posibilidad de despreciar a la novia, ¿sí? Entonces, a un papá no le interesa tener una hija despreciada, pues esta mujer va a ser marcada de por vida, nunca más va a poder hacer un intento de matrimonio, de hacer vida de pareja, no va a poder porque está marcada de por vida, es una mujer despreciada. ¿Ven? Esto es, ¿sí? Por esta razón, y cuando estén ustedes libres, también revisen un poquito que en la India hay un alto porcentaje de infanticidio femenino. ¿Qué quiere decir esto en la India? Dice, cuando hay recién nacidos que son mujercitas, los papás prefieren matarlas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mal negocio tener hijas, pues, en la India. Es un buen negocio tener hijos, porque es la novia o la mujer que quiera casarse con mi hijo, uno dice, ¿no? Tienen que traer, pues, regalo, cada mujer tiene que venir con su dote, ¿ven? Tienen que llevar regalos suntuosos para ver si el papá del novio acepta o no el matrimonio, para que su hijo se case con la hija del otro. ¿Ven? Esto es, ¿sí? Luego también tenemos lo que son los matrimonios como alianzas duraderas, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que las dos familias acuerdan que ese matrimonio tiene que durar mucho tiempo, ¿sí? Entonces, es decir, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en un matrimonio, por X motivos, la mujer puede morir? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si la mujer muere, qué sé yo, cuando está dando a luz, en un accidente, que se cayó, en un accidente automovilístico, que se volcó el camión, se murieron, ¿no? Se murieron muchas personas y hay una señora que era esposa de un señor, digamos, que habían hecho estos acuerdos de las dos familias, ¿no? Los jefes de familia acuerdan que sus hijos se van a casar, pero ese matrimonio tiene que durar mucho tiempo. ¿Qué pasa cuando la mujer muere? Entonces, la familia de la difunta tiene que reemplazarla por otra, ¿sí? La hermana, la prima, la sobrina, quien sea, o si quieren la voluntaria, pero tiene que haber que el que era viudo no va a estar viudo, así decir, murió su esposa, pero la familia de la difunta le van a reemplazar con otra mujer. Entonces él siempre va a estar casado, ¿sí? Y a esa práctica se conoce como sororato. Les voy a escribir, por favor, ¿no? A esa práctica se conoce como sororato. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la esposa muere, entonces su familia
tiene que reemplazarla por otra mujer, ¿sí? La hermana, la prima, la sobrina, les decía, quien sea, pero tiene que ir a reemplazarla a la difunta. El otro en ningún momento se va a considerar un viudo, ¿sí? Pero también puede pasar el efecto contrario, es decir, por X motivos es el esposo el que muere, entonces la familia del esposo tiene que reemplazarlo de manera rapidita con otro, con el hermano, el primo, el sobrino, otra vez, ¿no? Entonces a eso se conoce como levirato, ¿sí? Ahí está. Sororato, cuando la mujer muere y su familia tiene que reemplazarla por otra. Levirato, cuando el hombre muere y su familia tiene que reemplazarlo con otro. El hermano, el primo, el sobrino, el que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, hasta aquí hemos visto diferentes maneras o diferentes formas de matrimonio, especialmente con el matrimonio como alianza grupal, como alianzas duraderas, cuando son los jefes de familia los que acuerdan los matrimonios de los hijos. Y ahí hay una pregunta interesante, pues, ¿no? ¿Será que hay amor ahí? ¿No? Cuando a una mujer, a una jovencita, su papá le busca a su pareja. Y uno dice, ¿será que hay amor ahí? ¿No? Cuando los papás acuerdan los matrimonios de los hijos, ¿será que es posible el divorcio? ¿Sí? Hay interrogantes interesantes, ¿no? Imagínense lo del excrex, ¿no? Cuando, digamos, una mujer no quiere por nada vivir con el hombre que le escogieron, con el que acordó su papá, entonces, ¿qué tiene que hacer para que haya divorcio? Para devolver todo lo que dieron la familia del novio, pues, ¿no? Si le dieron 20 vacas, el papá del novio dice, aquí están tus 20 vacas, ¿no? Y mi hija ya es otra vez libre, ¿sí? Entonces, es decir, en estos tipos de matrimonios el divorcio se puede dar, pero es mucho más difícil, ¿sí? Porque hay otros intereses, es decir, son las dos familias las que tienen que velar también por el bienestar de la pareja. Son dos familias, ¿no? En el caso nuestro, digamos, boliviano y cruceño, es decir, si la pareja se casa y normalmente, como si no hay plata, van a ir a vivir a la casa del esposo, ¿no? ¿Ven? Después van a ir a la casa a la casa de la esposa, ¿sí? O van a ir a vivirse solos, ¿sí? Pero es cuestión de la pareja, ¿no? En las sociedades, digamos, no industrializadas, donde se practica el matrimonio como alianza grupal, como alianza duradera, entonces cuando hay un matrimonio, entonces son dos familias que se están responsabilizando de la pareja, ¿no? Entonces, por eso digo, es mucho más difícil el matrimonio, el divorcio, pero no imposible, ¿sí? Otra cuestión interesante que los mismos antropólogos se preguntaban, ¿no? Entonces, decir, ellos están preocupados de cómo se hacen los matrimonios, los acuerdos matrimoniales, etcétera, etcétera, pero ellos dicen, nunca nos hemos preocupado si cuando hay estos acuerdos matrimoniales hay amor o no, ¿sí? Entonces, ahí ellos mismos empiezan a cuestionar y ellos dicen, pues, dicen es una diferente manera de amor, es un diferente tipo de amor. En el caso nuestro, el amor empieza, pues, digamos, con el gusto, es decir, es la atracción fatal, algo que nos gusta de una mujer o de un hombre o a la inversa, ¿no? Entonces empezamos por ahí. Pero cuando el matrimonio es arreglado por los papás, dice, tiene que surgir un amor, si quieren, totalmente diferente, ¿sí? Porque no creo que haya una mujer que soporte vivir con alguien que no ama, o al inverso, un hombre vivir con una mujer que no ama, ¿no? Entonces tiene que nacer, si quieren, del cotidiano vivir, surgirá pues digamos, otro tipo de amor. Porque si no, pues viviríamos en un mundo de imposibles, ¿no? Y de decepciones, etcétera, etcétera, ¿no? Otro tipo de matrimonio es el matrimonio plural, ¿sí? Matrimonio plural, ¿ya?
Voy a poner aquí otra vez el matrimonio plural con azul para que no me esté complicando. El matrimonio plural, ¿sí? ¿Sí? El matrimonio plural es aquel donde un hombre tiene más de una esposa o una mujer tiene más de un esposo. ¿Sí? Eso es matrimonio plural. Donde un hombre, ¿sí? Un hombre con varias mujeres, ¿sí? O una mujer, otra vez, con varios hombres. Eso es matrimonio plural, ¿no? Le estoy poniendo aquí. Matrimonio plural, hombre con varias mujeres o varias esposas, si quieren, una mujer con varios hombres o con varios esposos, con varios maridos, ¿sí? Ejemplos de estos, les decía, de hombres con varias esposas en el Medio Oriente, ¿sí? En Santa Cruz también hay, solamente que es ilegal. Si las leyes bolivianas no reconocen un matrimonio donde un hombre tenga más de una esposa. Legalmente no hay, ¿sí? Pero en la vida cotidiana se da, ¿sí? Hay gente que está legalmente casado con una mujer, pero que también tiene otros amoríos o también conviven con otras mujeres, ¿sí? No es Licenciado, legal, pero se da. Sí, adelante. pero eso es lo que usted menciona acerca del matrimonio plural. Es siempre y cuando el hombre o mujer pueda mantener a su pareja. Claro, pero esto es legal, es decir, las leyes de un país te dicen que eso es correcto, Sí, siempre y cuando ¿sí? él las pueda mantener, ¿no? Claro, en el caso de los hombres, dice, el que quiere ser que le cueste, pues quiere tener 10 esposas, tiene que tener plata para mantener a las 10 esposas, ¿no? Esto es, pero es legal, el país dice, hay una ley que dice, es correcto que tú puedes tener más. En Bolivia no hay, eso no es correcto, el matrimonio es nomás hombre y mujer, no hay más, ¿sí? Pero les digo, eso es legal, pero en la vida cotidiana se ve, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo de un policía de tránsito. Y en Santa Cruz eso salió en la tele y todo, hace unos 4 años atrás. Un policía de tránsito desapareció, ¿sí? Su esposa fue al comando, denunció que su marido no había vuelto, ¿no? Entonces los policías empezaron a buscarlo por todo lado y de repente lo encontraron en una clínica privada. Alguien le había atropellado al señor, ¿sí? Salió la noticia, entonces lo ubicaron al policía herido, la esposa con la que él estaba legalmente casado fue a visitarlo, ¿sí? Al día siguiente también fue otra señora a visitarla, decía que la señora que él también hacía vida de pareja con él, con ella, perdón. Al tercer día también hubo otra señora que fue a visitarle al hospital, ¿sí? Y que también dijo públicamente que también hacía vida de pareja con ella, ¿sí? Desde esa vez no se supo más nada del policía, no salió en las noticias, nada, pero tenía tres parejas, así que, tres esposas, así que, ¿no? Una legal, las otras ilegales, ¿ven? En este país no es correcto eso, pero se practica, ¿no? Ahora, ¿dónde estamos? ¿No? Una mujer con varios esposos, les decía, en el Nepal y el Tíbet, ¿sí? ¿Qué pasa ahí, no? Voy a agarrar otra hoja. Entonces, en Nepal y en el Tíbet, dice, el Nepal es un país que está en lo que es la cordillera del Himalaya y es una zona fría como en nuestro altiplano boliviano, ¿no? El altiplano boliviano está en la cordillera de los Andes y es frío, todo lo que es La Paz, toda esa zona, ¿no? Hay planicies, pero frías, y la tierra apta para la agricultura, pues no es mucha. Lo mismo pasa en Nepal, ¿sí? Entonces, decir, este país está ubicado en la cordillera del Himalaya, ¿no? Entonces, es una zona fría y la tierra apta para la agricultura es poquitita, ¿sí? En la lógica nuestra, en la lógica boliviana, dice, si un papá, imagínense que esta es la tierra que tiene el papá,
Si este papá tiene 4 hijos, ¿qué es lo que hace? ¿No? En la lógica nuestra, va a heredar a sus hijos y esa tierra lo va a partir en 4. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora uno de los hijos también tiene 4 hijos? Ahí está. ¿Sí? Este señor también tiene 4 hijos y su tierra también lo va a partir en 4. Entonces, de esa manera empieza a desaparecer siquiera en la tierra apta para la agricultura. Esa es nuestra práctica, ¿sí? En el caso de Nepal y el Tíbet, ¿no? Entonces dice, la tierra apta para la agricultura no se divide, no se hereda, ¿sí? Un papá no hereda, no pedacea su tierra como lo hacemos los bolivianos, ¿sí? Entonces, si esta es la tierra del papá, esta es su tierra, entonces, ¿qué hace, no? El hermano mayor, ¿sí? Del grupo de hermanos, el hermano mayor contrae matrimonio con una señora, ¿sí? Luego, los hermanos menores automáticamente se convierten en esposos de la señora, ¿sí? Entonces, legalmente solamente hay matrimonio del hermano mayor con su pareja, ¿sí? Los hermanos menores automáticamente se convierten en esposos de la señora. No importa que uno tenga, el menor tenga 5 años, el otro tenga 10 años, el otro 15, el otro 18 y el esposo tenga 25, por decirles algo, ¿sí? Y no estoy hablando con mente, digamos, perversa de decir ahora, la señora va a ir y le va a violar al pobre niño de 5 años, ¿no? No, no es así. En su momento, este niño llegará a ser adulto y también cumplirá las funciones de esposo, pues, ¿sí? Y esto que parece escandaloso, ¿por qué ellos practican esto? ¿Sí? Otra vez voy aquí a mi dibujito, entonces les digo, ellos en Nepal se practica es que el hijo mayor o el hermano mayor contrae matrimonio y los hermanos menores automáticamente son esposos de la esposa del hermano mayor. ¿Por qué? Porque ellos no están repartiéndose la tierra en herencia. El grupo de hermanos, si son 4 hermanos, son los dueños de esta tierra, ¿sí? No están partiendo como nosotros, porque ya les decía a un principio, ¿no? Que la tierra es escasa en Nepal. En el altiplano boliviano la tierra es escasa. Alguien de ustedes ha de ir a La Paz, a Cochabamba, a Oruro, qué sé yo, ¿no? De repente vamos por ahí por la carretera hacia La Paz, entonces uno ve montañas y montañas y pedacitos de zonas donde cultivables, ¿ven? Uno va hacia Oruro, lo mismo, ¿no? Uno va desde de Cochabamba, de Santa Cruz hacia Cochabamba, empieza a subir lo del Chapare y empiezan las montañas y hay zonas donde hay cultivos, pero no en todas las montañas se puede cultivar, ¿ven? Entonces, en Nepal dice, para no dividir la tierra, para que los hermanos no se peleen por el acceso a la tierra, por la herencia, es solamente el hermano mayor el que contrae matrimonio, ¿sí? Y los otros bueno, son automáticamente esposos de la esposa del hermano, entonces entonces es decir, los hermanos siguen siendo dueños de la tierra, ¿sí? Nadie está reclamando su parte de herencia. ¿Ven? Esto es, ¿sí? Entonces, por esta razón, ¿sí? Por esta razón es que ellos practican esto, ¿no? Para no dividir la tierra, dicen ellos, entonces lo que tenemos que hacer es que uno se case y los otros sean automáticamente hermanos, perdón, esposos, ¿no? Ahora, si nosotros queremos estudiar solamente este caso de hombres, ¿no? De hombres que tienen varias esposas, a eso se llama poliginia, ¿sí? Un hombre con varias esposas, ese hecho se llama poliginia. Una mujer una mujer con varios esposos, eso se llama poliandría. Y a los dos, al conjunto de hombres con varias esposas o mujeres con varios esposos,
se denomina matrimonio plural. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Ya, perfecto. Entonces ahora hablaremos sobre lo que es religión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo definimos la religión? Vamos a decir es que es una creencia, son creencias en seres o en fuerzas o en poderes sobrenaturales. ¿Sí? Entonces, ¿pero por qué surgió la religión? ¿Sí? ¿Por qué surgió la religión? Cuando los seres humanos, ¿sí? Los seres humanos hemos tenido muchas interrogantes y en la medida en que no hemos podido resolver las interrogantes, entonces el ser humano creó la religión. Por ejemplo, ¿qué interrogantes tenemos, no? ¿Por qué morimos? ¿Y qué hay más allá de esta vida? Cuando morimos, ¿qué pasa? ¿Ven? ¿Qué pasa cuando nosotros soñamos? ¿Por qué soñamos? ¿Sí? Entonces, estas dos interrogantes, por ejemplo, especialmente la primera, no la hemos resuelto hasta ahora. ¿Sí? Entonces hemos creado la religión. Por ejemplo, la religión católica dice, si eres bueno en este mundo, cuando te mueras te vas a ir al cielo, al paraíso. Entonces en este mundo hay que portarse bien nomás, pues, ¿no? Y si eres malo, te vas a ir al infierno. ¿Ven? Pero no sabemos si de verdad hay cielo, hay infierno. Esa es una creencia nomás, ¿no? ¿Qué pasa? Los antiguos decían, ¿por qué nosotros soñamos, los humanos antiguos, ¿no? Ellos creían que cuando ellos se dormían y empezaban a soñar era que el ánima o el espíritu salía del cuerpo en los sueños. Y eso es como una especie de trance, ¿no? Que ellos salían, que entonces hacían sus travesuras y que eran en los sueños y después el espíritu volvía otra vez al humano y cuando despertaba otra vez el humano era cuerpo y era espíritu, ¿sí? De ahí surgió la primera forma de religión que es el animismo, ¿sí? Entonces el animismo dice que el hombre es, es materia y es espíritu, ¿sí? El ánima en latín quiere decir alma, ¿no? El animismo, el ánima, ¿sí? Eso es decir, el alma, el espíritu, ¿sí? Entonces, la primera forma, la más vieja, la primera forma de religión va a ser el animismo, ¿sí? Luego tenemos una siguiente forma de religión que va a ser el maná, ¿sí? No estoy hablando de los rockeros mexicanos, del grupo de rock, no, maná, ¿no? Tampoco estoy hablando del maná, digamos, que da de comer al pueblo de Israel que va escapando de la esclavitud de Egipto por el desierto, cuando se abre el mar rojo, nada de eso, ¿no? Sino estoy hablando de que hay ciertos objetos y ciertas personas tienen maná. Hace rato yo hablaba de que cuando había el incesto real, los seres, qué sé yo, los reyes tenían ciertos poderes sobrenaturales. A eso se llama maná, ¿sí? Entonces, el maná puede residir en algunas personas o en los objetos. Y eso es un poder sobrenatural, ¿sí? Por ejemplo, los reyes decían que tienen ese poder sobrenatural, entonces no se les podía mirar de frente, mirar así fijamente a los ojos a los gobernantes, porque si no, ellos nos mataban con el poder sobrenatural que tenían, ¿sí? Por eso que, por ejemplo, en las películas de los chinos, cuando hablamos del imperio chino, de los japoneses, incluso en los griegos, ¿no? Cuando viene el emperador, todo el mundo se agacha, nadie puede mirar de frente al emperador. ¿Por qué? Porque tienen maná, tienen ese poder. Entre los griegos a Medusa nadie le podía mirar fijamente, así frente a frente, porque si alguien se atrevía a mirarla así quedaba petrificado, ¿no? Quedaba como una estatua de piedra ahí. ¿Ven? Esto es. Entonces, decir, hay ciertas personas que tienen maná, ciertos objetos que también tienen maná. Por ejemplo, en la película El Señor de los Anillos, ustedes han debido ver, ¿sí? Todo el mundo pelea en función del anillo, porque decían, es el que da poder. ¿Sí?
el anillo. Todo el mundo pelea por el anillo. En las películas del rey Arturo es la espada, la Excalibur, la que le da poder al rey Arturo. No sé si han visto, ¿no? En la leyenda decía que había una espada clavada en una roca y solamente el elegido puede sacarla. Así que todo el mundo intentaba sacar la espada de la roca que estaba clavada ahí y no se podía hasta que apareció Arturo y sacó la espada y eso le da poder. ¿Ven? Ustedes han visto los, qué sé yo, los Vengadores, ¿no? Thor sin su martillo no es nada, pues, ¿no? ¿No? El hombre araña, qué sé yo, sin su traje de hombre araña no es nada, ¿sí? Porque no se le podía declarar a su vecina que estaba ahí al frentecito nomás, ¿no? Tímido, si quiere. Superman era igual, tartamudo, todo lo que ustedes quieran, sin su traje. ¿Ven? Entonces hay objetos que dan poder, ¿sí? Luego está la magia, ¿sí? Es decir, hasta ahora todavía hay gente que cree en la magia, ¿sí? Si no me creen, ustedes vean los notables, clasificados notables del deber, ahí dice, brujo blanco hace llegar al ser amado en 3 días y además arrastrándose a tus pies, ¿no? Esto es, ¿eh? Entonces, de la magia se conocen dos tipos, la magia imitativa y la magia contagiosa. La imitativa de lo que se trata es de hacer daño a una persona, pero a través de un muñeco. Imagínense que este es el muñeco, entonces uno va y le clava alfileres en los ojos, en el pecho, en los pies, para que no camine, para que en el corazón, para que no se enamore, para que no vea a otras mujeres o a otros hombres, que sé, ¿no? Esa es la magia imitativa. Y la magia contagiosa es cuando Ya, los, pero sí los también en serio. magos, los magos o los brujos, ¿sí? Dicen, traigan algo, ¿sí? Traigan algo que utiliza la persona, traigan un mechón de cabello, digamos, su camisa, su pañuelo. Por ahí le vamos a hacer, le vamos a transmitir enfermedades, ¿no? O males, si quieren. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, decir, ¿qué pasa con la religión? ¿En qué momento, digamos, en qué momento la religión juega un papel importante? Cuando nosotros estamos en crisis, cuando tenemos, digamos, problemas terribles, o qué sé yo, por ejemplo, con lo del coronavirus, muchos de nosotros hemos estado en momentos difíciles y hemos esperado la ayuda de Dios, ¿sí? ¿No? Entonces uno termina una relación, ¿no? Se aplazó una materia, no aprobó el examen de ingreso a la universidad, y entra en momentos de crisis de ansiedad, ¿ve? Entonces, es decir, en ese momento es pues interesante hablar de lo que es la religión, lo que es incluso la magia, todas las formas estas de religión, ¿no? Entonces, es decir, cuando nosotros estamos en crisis, necesitamos confiar en alguien, ¿sí? Entonces, qué sé yo, vamos a la iglesia, rezamos en la iglesia, ¿sí? Lloramos en la iglesia. Ya empezamos a controlar nuestra crisis. Y ya después incluso nos consolamos. Ahí está el problema, pero por lo menos nos hemos desahogado. ¿Ven? Es una función interesante que cumple la religión. En teoría deberíamos decir, cuando uno tiene problemas tendría que ir al psicólogo, ¿no? El psicólogo nos va a escuchar nuestros problemas o la psicóloga nos va a escuchar nuestros problemas y después nos va a dar consejos. Pero el psicólogo también pues cobra. La psicóloga también tiene que vivir, entonces tiene que cobrar, ¿sí? Pero uno va a la iglesia, entonces dice que cuando uno va, ora por ahí, nadie le cobra, ¿no? ¿Ven? Entonces, por eso que en algunos casos yo vi unos carteles de Cristo con una foto de un Cristo así choquito, donde dice Jesucristo, el psicólogo de 7 días a la semana, y no cobra. ¿Ven? Entonces, cuando tenemos problemas, nosotros buscamos a algo superior que nos ayude a resolver nuestros problemas. Esta es la función de la religión, ¿no? Estamos en problemas, necesitamos apoyarnos en alguien, nos apoyamos en Dios, si quieren, o en Jesús, o en la Virgen María, lloramos, rezamos, todo lo que ustedes quieran, entonces nos desahogamos y el problema sigue, pero por lo menos sí es más llevadero el problema. ¿Ven? Entonces, esto es. Carlos Marx en su momento decía, eso es droga.
Él decía, en su contexto decía, eso es el opio del pueblo, la religión es el opio del pueblo. Yo contextualizando a Santa Cruz diría, la religión es la clefa del pueblo, para así, trayendo la afirmación de Marx, de Carlos Marx, a Santa Cruz, a nuestra realidad, ¿no? Porque aquí no se consume opio, que es una droga. Pero sí, la gente pobre, digamos, lo más barato es pues la clefa. Entonces, yo tengo problema, me drogo, ¿sí? Me desahogué con la droga. Cuando ya pasa el efecto, el problema sigue ahí, pero por lo menos estoy más tranquilo. ¿Ven? Esta es la idea, ¿sí? Entonces, por esta razón, digamos, en nuestras vidas es importante pues la religión, ¿no? Nos recordamos de Dios cuando estamos en problemas, ¿sí? O yo de ustedes que están, a ver, de 23 que están aquí conmigo, escuchándome la clase, pero ¿cuántos de ustedes han escuchado misa por lo menos online, así como estoy hablando ahora? ¿Alguien escuchó misa? La mayoría seguro que no, pues. Pero cuando estamos en dificultades nos recordamos que hay algo sobrenatural por encima de nosotros. ¿Ven? Esto es, ¿ya? Ahora, todas las religiones tienen rituales, ¿sí? Entonces, los rituales son bien estilizados y repetitivos, ¿sí? Es decir, cada año se hace lo mismo, como por ejemplo, cada año recordamos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Cada año recordamos, qué sé yo, el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Cada año recordamos la ascensión de la Virgen María al cielo, ¿ven? Eso es, ¿no? Se repite cada año y además son bien estilizados, es decir, por ejemplo, uno va a la iglesia, el cura se viste de una manera, ¿no? El cura trae vino y trae la hostia, no hay un cura que diga, "Pa, ahora no, ya me aburrí de comer hostias, ahora comeremos pan casero o pan francés". No hay uno que diga eso, ¿no? Lo tiene que hacer de acuerdo a cómo se hace, a las reglas, si quieren, de la Iglesia Católica. Incluso cuando se leen, cuando no había el coronavirus, en las misas en los domingos había la hoja dominical, que se tenía que hablar del mismo tema en todo Bolivia. Las mismas lecturas, todo. El cura no decía, no, ahora vamos a hablar de otra cosa. No, ¿no? Se respeta eso, ¿no? Por eso decimos que es así, ¿sí? Luego también en las diferentes culturas hay ritos de paso. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona, digamos un joven, ¿no? Aquí está el joven, aquí está el joven, este señor, ¿en qué momento este joven pasa a ser una persona adulta? ¿Sí? ¿En qué momento le consideramos un adulto? Entonces, para que pase eso, para que al joven le consideremos un adulto, tiene que haber un momento de prueba, los ritos de prueba. ¿Sí? Aquí está. El joven, aquí está el joven, pero este joven, si quiere ser considerado un adulto, tiene que pasar pruebas. ¿Sí? En el caso boliviano, especialmente con la gente del occidente del país, quechuas aymaras, dicen, para que este joven sea considerado un adulto, tiene que ir al cuartel, ¿sí? Tiene que pasar una prueba de un año. Cuando vuelva a su casa, este joven ya no va a ser considerado joven, sino sus papás le van a decir, ya es un hombre, mi hijo, ¿sí? Ya es un hombre. Aunque haya vuelto del cuartel con 15 años o con 16, el papá va a decir, no, pues ya no le puedo decir nada a mi hijo. ¿Por qué? Porque es un hombre, ¿sí? Puede echarle a los tragos, puede fumar, puede ser su pareja. Es un hombre, ¿ven? Entonces, en las culturas, especialmente de las sociedades no industrializadas, hay diferentes formas de, digamos, de probar, de pruebas que tienen que atravesar los jóvenes para ser considerados adultos, ¿ya? Entonces, a esta prueba se le conoce como liminaridad, ¿sí? La prueba
Esta prueba se conoce como liminaridad, ese momento de prueba, ¿ya? Después, ¿qué más? Que la religión nos sirve también para controlar situaciones, ¿no? O para cambiar situaciones. El mejor ejemplo, el año pasado, en los meses de octubre, noviembre, ¿se acuerdan? Después de las elecciones, ¿sí? Hubo el paro cívico y la gente empezó a rezar en el Cristo, ¿ven? ¿Para qué? Para cambiar una situación, ¿no? Entonces la religión sirvió para eso, para cambiar, es decir, para hacerle renunciar al entonces presidente Morales. Bueno o malo, pero renunció, ¿sí? Se utilizó la religión, ¿ven? Se utilizó, digamos, con un fin político. Bueno o malo ya es cuestión de ustedes, pero se utilizó así, ¿ven? Entonces, la religión es un arma de doble filo. Se puede utilizar para mantener una situación o para cambiar una situación. ¿Sí? Esto es, ¿no? En el mundo entero, en el mundo entero dice, existen cuatro tipos de religión. Cuatro, ¿ya? Las religiones chamánicas, del chamán o del brujo, si quieren, donde los chamanes o los brujos son especialistas a medio tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente surgen en épocas de crisis, ¿sí? Y el resto del tiempo ellos son uno más digamos, del grupo. Cada uno tiene que buscarse su propio sustento, tiene que ir a cazar, a pescar, a recolectar, si quieren, para poder sobrevivir, ¿sí? La religión chamánica se da entre los forrajeros, ¿sí? Las religiones comunales se dan entre los horticultores y los pastores, o sea, los que están organizados en tribus, ¿sí? Otra vez, los chamanes o los brujos son especialistas a medio tiempo, pero ya tienen más de un dios y las ceremonias siempre son grupales, ¿no? Qué sé yo, vamos a ir a pescar, todo el mundo a hacer un rito. Vamos a ir a cazar o vamos a ir a cultivar y todo el mundo hace un rito. Es el mismo chamán que hace el rito para todos. ¿Ven? Las religiones olímpicas tienen que ver con los cacicazgos, con los agricultores. ¿Sí? Ahí es donde ya surge, digamos, el sacerdote a tiempo completo. ¿Sí? Religiones olímpicas, recuérdense del Olimpo griego, ¿no? El dios del amor, el dios del viento, el dios del fuego, el dios de los mares, el no sé qué otros dioses más hay, ¿sí? Entonces, cada dios ya tenía su propio especialista. Entonces, si yo quiero conquistar a una mujer, entonces tengo que ir pues a hacer ritos al dios del amor, ¿ve? Tengo que ir a pescar y después hacer rito al dios de los mares, ¿sí? Entonces tengo que ir no sé, a hacer otra cosa, entonces tengo que ir al de otro, pero ya son, digamos, ya se hace de manera personal, así que ya es beneficio de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Ven? Esto es, ¿sí? Después están las religiones monoteístas. ¿Eso qué quiere decir? Un solo Dios, ¿no? En la religión católica tenemos un solo Dios. Entre los musulmanes hay un solo Dios, está Alá. ¿No? No, perdón, claro, no es Alá, es el profeta, ¿sí? Ya me olvidé pues, el nombre del Dios de los musulmanes, ¿no? Alá es el profeta, como Jesús es el profeta. Solamente que los musulmanes dicen, ustedes los católicos son muy atrevidos, ¿no? Que Jesús es el Hijo de Dios. Para nosotros, Alá es el Hijo de Dios nomás. Perdón, es el profeta, no es el Hijo. Es mucha pretensión decir que Él sea el Hijo. ¿Sí? Esto es, ¿no? Después tenemos, ¿qué otras religiones? Las dos clásicas, si quieren, ¿no? Los musulmanes y la religión católica, un solo Dios. ¿Ven? Después hay otra cuestión que es bien interesante, son los sincretismos, ¿sí? O sea, en las diferentes culturas no hay pues no están las religiones en estados puros, sino que están conviviendo ahí, ¿sí? Sincretismo, les voy a hacer esto, ¿no? Esto es sincretismo. Esta es una cultura, esta es otra cultura,
pero están ahí juntitos, están conviviendo, elementos de una cultura y de otra y están juntitos, ¿no? Y hay muchos ejemplos, por ejemplo, por decirles algo, ¿no? El- en la chiquitanía, ¿sí? Los chiquitanos son muy creyentes de Dios, siempre están yendo a la misa, pero también creen en el Hitch, ¿sí? Después, qué sé yo, los quechuas y aymaras son creyentes, ¿no? De Jesús, de la Virgen María y festividades religiosas y todo, pero también creen en la Pachamama, ¿no? Aquí está la Virgen María y aquí está la Pachamama y ahí están juntitos los dos. ¿Ven? Eso es sincretismo religioso, ¿no? Y vamos a encontrar de muchas, en todo lado, diferentes prácticas donde vamos a encontrar el sincretismo religioso. Por ejemplo, en la Virgen de Urcupiña en Cochabamba, uno va a yo no sé si alguno de ustedes fue, pero uno va, ve la entrada, son 3 días de fiesta, ¿no? El primer día es la entrada, el segundo día la procesión y el tercer día uno va y le dice a la Virgen, ahora préstame plata, ¿no? Hay que ir a sacar piedras. Y eso es un préstamo que la Virgen nos está haciendo. ¿Ven? Ahí es sincretismo, ¿no? ¿Acaso la Virgen es banquera? ¿Sí? La Virgen de Cotoca, uno va, camina, escucha misa y después le dice, ahora dame salud. La Virgen es médica, ¿no? Pero le pedimos salud, ¿no? Cuando uno va a la Virgen de Cotoca. ¿Ven? Entonces ahí hay sincretismos, ¿no? Hasta aquí, preguntas o comentarios que quieran hacer. ¿Cómo interpreto el silencio? Licenciado, buenas tardes. Sí, adelante, buenas. Este, Volviendo un poco para atrás acerca de lo que mencionó del precio de la progenie, Ya, eso es cuando se le da, como usted comentó, que sea un determinado ganado a una mujer cuando está embarazada, ¿no? sí. Y en caso de que, qué sé yo, llegue a fallecer el bebé, digamos, ¿cómo se devuelve o el ganado o vuelven a tener otro niño? ¿Cómo es eso? Ahí ya tiene que haber, digamos, la esposa estaba embarazada, nació el bebé y por X motivos muere, ¿no? Sí, Entonces, decir, ahí hay acuerdos otra vez entre los dos jefes de familia, ¿no? O sea, a él le interesa tener nietos, ¿sí? Pero, digamos, ya falleció por algo que, digamos, que la mujer no controlaba, ¿ve? claro, fuerza, Entonces, ahí, fuerza por mayor. lo general, se va a mantener el matrimonio, Eso porque la mujer es es más que apta para tener hijos. es más que todo un interés, ¿no? Acerca se podría decir, del padre, ya sea del chico, ¿no? Del esposo. Claro, claro, sí, el papá del chico necesita nietos, necesita descendientes, Muy bien, gracias. ¿ven? Eso es. Licenciado, Sí, licenciado, adelante. entonces, como decía el mismo tema de mi compañero, digamos, la mujer estaba embarazada, luego tiene el bebé o fallece, pero Ujú. mientras todo ese periodo que estaba embarazada, no le da nada la familia del, del papá a la mujer. No, no le van a hacer nada, sí. Pero si nunca la mujer se pone embarazada, ahí sí. Y puede ser porque el hijo también no pueda tener hijos, ¿no? Pues no sea fértil el hijo, ¿no? El esposo, es decir, sí que, y no puede ser siempre problema de la mujer, puede ser problema del esposo también, pero ahí sí hay divorcio. No hay hijos, hay divorcio. ¿Alguien más? Gracias. ¿Nadie? Entonces quedamos ahí, ¿ya? Entonces el próximo lunes vamos a explicar los dos últimos capítulos del texto, ¿ya? El 14 y el 15. El 13 no lo tomamos en cuenta. Ya no me acuerdo qué tema es, pero del 12 nos vamos al 14 y al 15 y ahí terminamos todo y hasta eso ya les voy a decir también qué fechas vamos a dar los parciales. ¿Listo? Que les vaya bien. Gracias, igualmente, licenciado. Nos vemos, cuídense por favor. Chao, chao. Igualmente, licenciado. Listo, chao, chao.